Bienvenidos a un nuevo vídeo formativo de Campus dentro de la disciplina de actor de doblaje. Este vídeo corresponde al tema 5, el doblaje en castellano. En este tema 5 tocaremos en primer lugar en el punto número 1 el castellano en el doblaje actualmente, en el punto número 2 la normalización lingüística del castellano, en el punto 3 la transferencia lingüística y en el número 4 para finalizar la interferencia lingüística. En la actualidad, el volumen de productos extranjeros que necesitan ser doblados ha aumentado considerablemente. Esta situación propicia tanto el enriquecimiento de nuestra lengua como el enriquecimiento en el doblaje, con el fenómeno de la llamada transferencia lingüística, aunque lamentablemente también sucede todo lo contrario, es decir, el fenómeno de la interferencia lingüística, es decir, cuando el producto doblado no cumple correctamente con los estándares de calidad requeridos. Punto 1. El castellano en el doblaje actualmente. Desde la invención del doblaje, la lengua que más se ha utilizado en nuestro país es el castellano. Es verdad que con la llegada de la democracia, catalán, valenciano o gallego, incluso euskera, para cine, especialmente para televisión, se convirtieron en elementos fundamentales para conseguir la normalización lingüística. Digamos que la emisión de una película, de una serie que se titulaba Dallas, reunió a cantidad de ciudadanos catalanes que escucharon y querían escuchar la voz del maléfico JR precisamente en catalán. Fue Arseni Corsellas el actor encargado. Para conseguir una normalización lingüística es imprescindible controlar el cómo se dice. 1.1. La colonización del cine y la televisión. El cine de las grandes productoras norteamericanas ha mantenido a lo largo de los años el liderazgo en España. Digamos que en España se afirma que el ranking de películas taquilleras más taquilleras en España son precisamente extranjeras, especialmente norteamericanas. 1.2. Listado de películas que podéis consultar además en el libro teórico. Aquí os fijaréis que las películas más taquilleras dentro de esta lista son americanas. Podemos leer aquí títulos como Avatar del año 2008, Titanic del 97, la saga del Señor de los Anillos o Harry Potter y la Piedra Filosofal, Los Otros, producción española, o la famosa El Sexto Sentido. 1.3. El inglés a la cabeza de las versiones originales. Sin contar los documentales, info, telenovelas o dibujos animados y centrándose en la programación de series y películas, se observó un predominio absoluto de las producciones extranjeras dobladas del inglés al castellano. 1.4. El castellano estándar. Aunque los avances tecnológicos en el mundo de doblaje han sido más que destacables, lo cierto es que todavía no existe el artilugio que sea capaz de modelar los acentos. Se puede un poco modificar el color del sonido mediante filtros, subir y bajar el volumen, pero todavía no se ha inventado nada que estandarice los acentos. Por lo cual en doblaje no son válidos los doblajes que sean regionales, excepto que sea algo que te pida el director. En el caso del castellano, el predominante en la profesión de doblaje, aunque sin llegar al monopolio absoluto, es este castellano neutral de Castilla, el llamado castellano estándar. Digamos que es ese libre de acentos. Durante los años 30 se pretendió, ¿os acordáis?, unificar los acentos de Latinoamérica y España, creando aquel castellano neutro que no tuvo mucho éxito, aquella especie de lenguaje comodín para que fuera más comercial el producto en estos países latinoamericanos y España. Pero vamos, recordemos que a día de hoy, actualmente, cuando se habla de castellano neutro, nos referiremos al castellano que se habla en doblaje o también llamado castellano estándar, libre de acentos y cadencias regionales. 2. Normalización lingüística del castellano.
el hecho de esta normalización lingüística en el futuro de la integridad del castellano es muy importante, ya que la televisión, por ejemplo, constituye actualmente un medio muy influyente por el cual el espectador accede a su normalización lingüística. 2.1. La normalización lingüística. Antes del siglo actual existía una dicotomía fundamental por lo que a lo que nos referimos, digamos, a la forma de comunicarse con vocablos y términos de otras lenguas. Digamos que esa contaminación se realiza a nivel personal, de persona a persona, o mediante la comunicación impersonal, caracterizada por el papel que desempeña la lengua escrita, es decir, por los libros, los artículos de periódicos, etc. La primera modalidad da lugar a los llamados préstamos orales, mediante que la segunda origina los préstamos visuales. 2.2. Transferencia e interferencias lingüísticas. Estamos hablando de los fenómenos de transferencia e intransferencia lingüística, o lo que es lo mismo, de lo que se denominó el español importado de Hollywood. 3. Transferencia lingüística. Consiste en la intrusión de una voz o giro propio de la lengua origen en la lengua destino, digamos del inglés al castellano, por ejemplo. Producciones españolas llevadas al castellano. Para ejemplificar estos términos se analizan y se hacen estudios acerca de productos doblados. Ejemplos de esto fueron, por ejemplo, la película Forrest Gump, o por ejemplo El informe Pelícano. Incluso series se han estudiado también, como Sexo en Nueva York o Friends. Los anglicismos, préstamos lingüísticos. Digamos que entendemos por anglicismo cualquier vocablo, construcción morfológica o giro propio y privativo de la lengua inglesa. Digamos que la proliferación de invenciones o creaciones de realidades que tienen que ser a posterior expresadas por la lengua dependerá del grado de desarrollo de todos los niveles de la vida de la comunidad prestataria y de la comunidad receptora. Este inevitable fenómeno se produce en cualquier variante de traducción, independientemente de las lenguas de trabajo. Un fenómeno que se produce por vía auditiva. Digamos que es donde se produce esta interferencia, ¿no?, de anglicismos. Digamos que además al producirse esta digamos, adaptación por nivel auditivo, todavía hay más libertad para adquirirlo de una forma distinta u otra. La modalidad de transferencia lingüística, pues, sería ese anglicismo. ¿Qué tipos de anglicismos existen? Son 3, los léxicos, los morfológicos y los morfosemánticos. Los primeros léxicos, a su vez, se dividen en 3, integrados o asimilados, que digamos se caracterizan por haberse adaptado a las reglas fonológicas del castellano. En la diapositiva podéis ver algunos ejemplos: béisbol, baseball, béisbol, cardigan, cóctel, cóctel. También nos encontramos con los anglicismos léxicos aclimatados, que son aquellos que se utilizan en castellano en su forma original. Vemos aquí varios ejemplos en la diapositiva: bar, ferry, club. Luego están los léxicos morfosemánticos, donde se ha utilizado el procedimiento del calco, es decir, donde se calca el contenido semántico, traduciendo su significado mediante unidades lingüísticas propias del castellano. Ejemplos que vemos precisamente en esta diapositiva. Dentro de los anglicismos morfológicos, punto 3.3.1, digamos que nos encontramos este tipo de anglicismos que consisten en la traducción de vocablos según los principios de las estructuras morfológicas del inglés, con el procedimiento del calco. Un ejemplo lo vemos en la diapositiva. Dentro de los anglicismos morfosemánticos, que consisten en la traducción de composiciones léxicas cuyos elementos constitutivos forman una unidad de significado. Ejemplos en la siguiente diapositiva. Punto 4. La
interferencia lingüística. Por interferencia lingüística entendemos entonces todos aquellos errores cometidos por una fuente de fuerte influencia en la versión original en inglés a la versión doblada en castellano. Digamos que la falta de profesionalidad en el doblaje de estas producciones produciría esta interferencia. Digamos que la materialización de la interferencia lingüística es el calco, lo que es lo mismo, la imitación fiel de las normas inglesas. Los calcos, punto 4.1, se dividen en calcos estilísticos y en calcos lingüísticos. Dentro de los estilísticos nos encontramos tres características. Una es el mismetismo en el orden oracional, otro es la excesiva literalidad y otra es la imitación del estilo de la lengua inglesa. Dentro de los calcos lingüísticos nos encontramos los parónimos intralingüísticos, los calcos fonéticos, los semánticos, sintácticos, los pragmáticos, los calcos fraseológicos, los calcos indirectos y los calcos de colocación. Dentro de los calcos estilísticos, que entendemos que son todas aquellas imitaciones de la versión original inglesa que operan sobre la elaboración en conjunto de la frase sobre un párrafo en concreto, encontramos ese mismetismo en el orden oracional que consiste en la traducción de palabra por palabra del inglés, pero claro, conlleva un error de colocación a la hora de pronunciarlo en castellano. Vemos el ejemplo en la diapositiva. El fenómeno de la excesiva literalidad es idéntico al del mimetismo en el orden oracional. Exige además, eso sí, un cambio del significado de los significantes. Vemos aquí el ejemplo. La imitación del estilo consiste en la imitación del discurso inglés ajustándose a los rasgos característicos y definitorios de esta lengua. Ejemplos que, por ejemplo, tenemos aquí en la diapositiva. 4.3, calcos lingüísticos, dentro de los cuales nos encontramos los parónimos intralingüísticos. Distinguimos dos tipos de parónimos intralingüísticos, los propiamente dichos intralingüísticos parónimos o las traducciones poco acertadas por imitación del significante de la versión original. Ejemplos que vemos también en la siguiente diapositiva. Dentro de los calcos fonéticos encontramos estos ejemplos, ¿no?, que vemos en la diapositiva, que consistiría en la pronunciación de vocablos de distintas lenguas que vienen no solamente del inglés. Un significado extranjero para una palabra existente en castellano sería otro ejemplo de calco. Los sintácticos, que consiste en la reproducción de las construcciones sintácticas propias del inglés. Ejemplos en la diapositiva. Los calcos pragmáticos, que consisten por su parte en la imitación del conjunto de elementos del lenguaje propio de los usuarios anglófonos y su relación con otros usuarios y las circunstancias de la comunicación. Ejemplos que vemos en la diapositiva. Los calcos fraseológicos, que entendemos es el conjunto de frases hechas, metáforas, comparaciones, proverbios, modismos, refranes y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas del inglés que han sido traducidas literalmente al castellano, como vemos en este ejemplo. Los calcos indirectos comprenden aquellos calcos que se han convertido en la versión doblada no por influjo de la versión original, sino por la influencia del uso de estos vocablos en el lenguaje audiovisual, como vemos en el ejemplo. Los calcos de colocación, consistentes en la combinación de dos vocablos que anteriormente no han sido unidos, como el ejemplo que vemos en la diapositiva. Y hasta aquí otro vídeo formativo más. Muchísimas gracias por la atención y hasta la vista.